Bienvenidos a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar, el romance, el drama, y por supuesto, el fenómeno de las novelas turcas. Y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exactamente el título lo dice todo, Hande Erçel y Kerem fue amor a primera vista. La revelación que impactó a todos. Y créanme cuando les digo que esta historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, dio mucho de qué hablar, es porque realmente lo hizo. Prepárense para un viaje por los inicios de su relación, los momentos más icónicos, los rumores, las especulaciones, y por supuesto, todo lo que sabemos sobre esta pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Pero antes de que empecemos a cotillear a fondo, y para que no se pierdan nada de este drama delicioso, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre encontrarán contenido interesante sobre sus actores y novelas turcas favoritos, actualizaciones, chismes. Todo lo que necesitan para estar al día. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Entonces comencemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, solo con decir esos nombres, se despiertan un montón de emociones en el corazón de muchos de nosotros. Y no es para menos. Su historia comenzó en el set de la serie Love is in the Air, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países del mundo. La química entre ellos desde el primer momento fue innegable. Era como si el universo los hubiera reunido. En Love is in the Air, Hande interpretó a Eda Yildiz, una estudiante de arquitectura que tras perder su beca de estudios, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso empresario. El trato es simple, Eda se hace pasar por su prometida durante un tiempo, y Serkan le devuelve la beca. Pero como era de esperarse en cualquier buena novela turca, el amor verdadero se interpone en el camino. Desde el principio, la conexión entre Hande y Kerem en la pantalla era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Todo apuntaba a una chispa que trascendía la ficción. ¿Pero fue realmente amor a primera vista? Bueno, la verdad es que los primeros rumores sobre su relación comenzaron a circular muy pronto. Los fans, los medios de comunicación, todos empezaron a especular sobre si esa magia que veíamos en la pantalla también existía en la vida real. Y las pistas eran cada vez más evidentes. Fotos, vídeos, entrevistas. Poco a poco se fueron revelando señales que sugerían que Hande y Kerem estaban construyendo algo más que una amistad. Empezaron a ser vistos juntos fuera del set, compartiendo momentos íntimos y divertidos. La complicidad entre ellos era innegable. Sus sonrisas, sus risas, la forma en que se miraban. Todo lo decía. Los paparazzi, por supuesto, no tardaron en hacer su trabajo. Empezaron a acecharlos, a perseguirlos, a capturar cada momento que pudieran. Y así las pruebas se fueron acumulando. Imágenes de ellos tomados de la mano, abrazados, compartiendo besos. El mundo estaba ansioso por confirmar lo que todos sospechábamos. Y la confirmación, finalmente, llegó. En abril de 2021, las redes sociales explotaron cuando se filtraron unas fotos de Hande y Kerem de vacaciones en las Maldivas. Ahí estaba la prueba definitiva. Imágenes de ellos juntos disfrutando del sol, del mar y de su compañía mutua. El amor era oficial. La noticia, por supuesto, causó sensación. Los fans enloquecieron de alegría, celebrando el romance de sus ídolos. La pareja se convirtió en la favorita de todos, y su popularidad se disparó aún más. Empezaron a ser invitados a eventos, a campañas publicitarias, a portadas de revistas. Eran la pareja del momento. Pero ¿cómo fue realmente ese amor a primera vista? ¿Qué fue lo que los atrajo el uno del otro? Aunque nunca confirmaron al 100% que se enamoraron al instante, sí que han hablado sobre cómo se sintieron al trabajar juntos y cómo su relación fue evolucionando. En entrevistas, Hande ha descrito a Kerem como una persona muy profesional, talentosa y divertida. Ha destacado su capacidad para hacerla reír y su apoyo constante. Kerem, por su parte, ha elogiado la dedicación de Hande, su belleza, su inteligencia y su forma de ser. Ambos han resaltado la importancia de la confianza y el respeto en su relación. Está claro que aunque no fuera amor a primera vista literal, sí que hubo una conexión muy fuerte desde el principio.
Una conexión que se basó en la admiración mutua, el respeto y la atracción. Y por supuesto en la pasión que compartían por su trabajo. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. La fama, la presión mediática, las especulaciones. Todo eso puede ser abrumador. Y aunque Andy y Kerem supieron manejarla así, actuación, también tuvieron que enfrentarse a rumores y críticas. Se dijo que su relación era una estrategia publicitaria, que todo era un montaje para promocionar la serie. Otros criticaron sus diferencias de edad. Hubo quienes inventaron peleas, crisis y hasta infidelidades. Pero a pesar de todo, ellos supieron mantener la calma y enfocarse en lo verdaderamente importante, su amor. Su relación duró poco más de un año. La noticia de su ruptura, en agosto de 2022, sorprendió a todos. Los motivos de la separación nunca fueron completamente aclarados, pero se especuló con diferencias irreconciliables y con la dificultad de mantener una relación a distancia debido a los compromisos laborales de ambos. La ruptura, obviamente, fue dolorosa para ambos. Pero a pesar de todo, siempre han demostrado un gran respeto mutuo. Han hablado bien el uno del otro y han evitado cualquier tipo de polémica. Después de su separación, cada uno ha seguido su camino. Andy ha continuado cosechando éxitos en su carrera, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos importantes y ha viajado por todo el mundo. Pero, ¿qué nos queda de esta historia? Pues nos queda el recuerdo de un amor apasionado, de una pareja que conquistó corazones, y de una historia que, sin duda, marcó un antes y un después en el mundo de las novelas turcas. Andy y Kerem nos enseñaron que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de filmación. Nos demostraron que la química, la complicidad y el respeto son fundamentales para construir una relación sólida. Y nos recordaron que aunque las relaciones puedan llegar a su fin, siempre debemos conservar los buenos recuerdos y aprender de las experiencias vividas. Y ahora hablemos de la verdadera revelación que impactó a todos, la increíble química que tenían en pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la intensidad de sus escenas. Era evidente que había algo especial entre ellos. Y esa magia se transmitía a través de la pantalla, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y parte de su éxito se debió, sin duda, a la conexión entre Andy y Kerem. Su actuación, su química, su belleza. Todo eso contribuyó a que la serie fuera un éxito rotundo. Su amor fuera de la pantalla solo hizo que el fenómeno se intensificara. Los fans se sentían más involucrados en la historia, más emocionados con cada capítulo, más felices al verlos juntos. La vida real se mezcló con la ficción, y la historia de Eda y Serkan se convirtió en algo más que un simple guión. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el amor, aunque a veces sea efímero, siempre es valioso. Aprendemos que la pasión, la admiración y el respeto son los cimientos de una relación duradera. Y aprendemos que incluso cuando las cosas no funcionan, siempre nos quedamos con los buenos recuerdos y con las lecciones aprendidas. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría que me contaran su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Andy y Kerem? ¿Creen que fue amor a primera vista? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos sobre sus actores y novelas turcas favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao.